chiquita y ya no nos gustó porque tiene un barro ahí, pero la realidad es que a lo mejor no es importante. Si la tienen en el acrosoma es normal a veces, de hecho por la reacción al cromosoma. Eso ha tenido mucha controversia, sí ayuda, pero aparte lo han ocupado para muestras que tienen muy poquitos espermatozoides y feos. ¿Por qué no es buena? Porque estás tú como biólogo 80 horas acá y no tienes que te sobre la espalda. Y porque si estás demasiado tiempo buscando un espermatozoide ideal, pues es como a las mujeres, se nos fue el tren, ¿verdad? Entonces, lo mismo se le va al tren al ovocito porque ya se está pasando su tiempo de inyectarse y ya no va a funcionar la situación. Entonces, hay modificaciones que son muy buenas, otras que no lo son tanto, pero al final básicamente los aventamos todos juntos o nosotros tomamos un espermatozoide y lo inyectamos en el óvulo. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, aquí, pues si lo voy a poner así tal cual sale y lo aviento acá. Aquí tengo que desvestirlo y quitarle toda la ropita que trae, porque aquí pues ya el espermatozoide no tiene que hacerse el camino, nosotros ya lo ponemos directamente adentro. Y eso es lo que hacemos realmente en Pixie. Necesitamos un equipo más o menos sofisticado de microscopía. Eso tiene una termoplatina, todo el tiempo está calientito, el platito tiene aceite, nosotros también venden aceite y ahora vamos a hablar sobre eso. Este aceite tiene diferentes densidades, hay unos que son aceite mineral y otros que son parafinas. ¿Qué es lo importante del aceite? La densidad del aceite, qué tan pesado, viscoso, grueso, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque si es exageradamente viscoso y pesado, que es más la característica del aceite mineral, sí es muy bueno, porque si nosotros ponemos las gotitas y ponemos esto aquí para el elixir, me va a mantener la temperatura y va a evitar que los gases del ambiente intercambien y me hagan un cambio en el pH o lo que sea, que son cosas muy pequeñas. Doctor, en este caso, ¿cuál es la temperatura que debe de existir? Bueno, es que hace rato nos comentaba que... bueno, es que cada paso tiene diferencias. Por ejemplo, aquí la termoplatina finalmente la manejamos a 38 grados para que sea 37 grados la cajita. Y esto obviamente lo tenemos calientito antes de ponerlo aquí, por eso los tiempos son muy importantes, tiene que estar a 37 grados. El aceite obviamente va a estar a 37 grados. Lo que yo hago es dejarlo en la incubadora muy cerrado, porque como la incubadora tiene CO2, ahorita vamos a ver eso, que no se me contamine. Ahora, eso está bien para inyectarlos, pero por ejemplo la parafina me gusta más cuando los cultivo. ¿Por qué? Porque también si está muy grueso no me va a permitir el intercambio de los gases en la incubadora. Entonces el equilibrio y todo lo que tengo que hacer puede ser más problemático. Entonces yo preparo mi cajita y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar mi cajita, cada quien aprendió que la robé de internet, pero ya mi meto mis gotitas como me gusta, le pongo cañita. Unos quieren que divertir en el laboratorio. Claro. Y va a preparar las agujas, son muy importantes. Y vamos a limpiar estos ovocitos, le vamos a quitar, aquí se ve así, pero en realidad esto es un cúmulo ahí de masa que a veces sí está todo chicloso y horrible. Es donde entran las hormonas que, bueno, les platicaré que aquí es donde el biólogo se da cuenta, cuando son menotropinas, esto está como chicloso y cuesta mucho trabajo, pero está mejor la calidad de los ovocitos. La que usan solo FSH, ¿no? O solo FSH recombinante. Sí funciona, pero bueno, es todo un proceso molecular. Lo que tengo que hacer es dejarlo limpio de todo esto, ya sea con la pipeta, a veces tienes que ayudar con una cosita, etcétera. Para eso se usa la hialuronidasa. Los dejamos tantito en la hialuronidasa para que todo este mugrero se despegue tantito y ya después vamos con la pipeta, lo subimos y lo bajamos suavecito. Para que no, otra vez estamos hablando de la turbulencia que hablamos, que cuando pasa por la aguja, pues ahora va a pasar por esta micropipeta para dejarlo limpiecito sin maltratarlo. Entonces esto es la preparación para hacer el elixir. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya preparamos el elixir y entonces ¿qué necesitamos? Obviamente no podemos inyectarlo si no lo detenemos, ¿verdad? Porque nos va a andar bailando ahí. Como tenía yo un amigo en la escuela militar y me decía que le daban huevos patinadores porque les daban huevos duros con salsa de jitomate y decía que venían a corretear el huevo por todo el plato. Es decir, nos va a pasar lo mismo con eso. Entonces tenemos que fijarlo, pero aparte es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se divide durante la meiosis se va la mitad de los cromosomas para un lado y la otra para el otro?
Bueno, aquí ya no se ve, pero el núcleo está ahí guardado en algún punto. Y esta otra mitad que nos sobró de los cromosomas va a formar el cuerpo polar. Pero muchas veces, de acuerdo al estado de maduración, los cromosomas, ya por microscopías más complicadas, por el polscopio, generalmente anda por aquí. Entonces yo tengo que posicionar para que el cuerpo polar esté aquí o acá y yo inyectar aquí. ¿Por qué? Porque si inyecto por acá, voy a partir los cromosomas y no me va a salir bien. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Inmovilizar el espermatozoide. Los que van corriendo los inmovilizo de la cola, nunca cerca del cuello, porque les voy a partir el cuello y eso es muy malo. Y ya que les inmovilicé aquí la cola, voy a romper el movimiento. Me va a servir para dos cosas. Uno, para no meter un espermatozoide que vaya en friega y me deshaga todo acá adentro, ¿verdad? Porque es como meter un niño después de 10 chocolates a tu recámara, ¿verdad? Te va a destrozar todo. Pero también sucede que se acuerdan de la capacitación y que se empieza a mover y la colita ya en esas, también está dando ya señales a la hora de mover esto. Cuando entra el espermatozoide aquí, se acuerdan que entraba y ya se abría, aquí se desprende la cola. Pero en ese momento que se desprende en forma natural, me está mandando señales aquí a la colita también de que ya es el momento de que se empiecen a dar otros cascadas moleculares. Entonces nos va a servir de dos cosas. Uno para activar el espermatozoide y el otro para que no me agarre la cola. Y de ahí, pues tomamos el espermatozoide y lo ponemos aquí en el centro del ovocito con mucho cuidado. Todo eso tiene que hacer lo más rápido posible. Y lo dejamos ahí y le rogamos que por favor se comporte. Y al ovocito igual, ¿por qué? Porque muchas veces acabamos haciendo ICSI, porque aunque la muestra se vea normal y los ovocitos se vean normal, el ovocito no lo deja. En Facebook seguramente han visto que han salido un par de artículos que dicen: última noticia, el ovocito es el que selecciona el espermatozoide. Entonces, como siempre nos siguen echando culpa a las mujeres, que nosotros somos los del mal gusto, ¿no? Y que escogemos al feo, no. Los que sucede son estos procesos moleculares que se dan, que tienen que ser de parte de los dos. Sí hay muchos procesos moleculares que aquí van a hacer que el espermatozoide que no sea adecuado no pase. Ahora, cuando fallan estos procesos, pues sí es cuando entran espermatozoides alterados. Cuando pasan más de un espermatozoide, es lo que llaman polispermia. Se forman los 3 pernúcleos, tiene material genético de más y eso generalmente se aborta, no desarrollan, etc. También, sí, porque un sujeto tarado que trabajaba ahí con Fernanda Familiar, de hecho la dejé de oír por eso, porque dijo: es que eso sucede cuando entran 2 espermatozoides y por eso hay gemelos. Sí, bueno, eso estaba en el radio, porque dije: a ver, tarado. Y tampoco podía haber estado yo ocupada para decirle: no, así no funcionan los gemelos. Ahorita les platico cómo funcionan, cómo se hacen los gemelos. Pero lo que sucede es esto. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, para eso son sus flexipex y para eso tienen diferentes tamaños. Ajá. Yo uso esta de 140, al principio usaba la de 130, pero sentía que tenía que hacerlo así como un poco más despacio. Con la de 140 puedo desnudarlos muy bien, sin maltratarlos, pasa muy bien. Si uso una un poco más grande ya no alcanzo a quitarle bien y me tardo y se hacen pelos caderos. Aquí ustedes tienen 2 productos para usar el flexipex. Tienen esta, y tienen un anillito. Curiosamente, y esa es la parte donde empieza la interacción de ustedes con nosotros, es que el anillito, se fijan, es un anillito que tiene como una bombita que se la ponían en el dedo y era para hacerle así. Yo soy un tapón y aparte se me hace incómodo porque terminando aquí, ¿cómo lo dejo para agarrar la cajita? Y decía: es ilógico. Pero yo, como soy muy inteligente y administrativa, no traigo la foto, pero lo que hice es que aquí tienen como anillitos. Entonces puse el taponcito acá con la valvulita para acá. Entonces lo que hago es, como esto está más gordo y siento más fijo, entonces meto la pipeta aquí, digo, al que está vacío, ¿verdad? Estos, los que se van vaciando, los voy ocupando así para estar cambiando los anillitos. Y entonces aquí inserto la pipeta, entonces yo ya agarro esto como mango, termino, lo volteo, lo dejo paradito y yo sigo agarrando esto. Tanto así que Pollito, bueno, usted no sabía que le decían Pollito así, para el biólogo del doctor Efraín Pérez Peña allá en Guadalajara, que le digo Pollito porque es mi amigo.
Y un día que fue a mi laboratorio le me dijo, ay, está bien padre, dice, a ver, dice, tengo una bióloga que está de tu tamaño y creo que le va a funcionar muy bien. Tanto así que me hablaron de República Dominicana o no sé, de por allá, y me dijeron, es que, Toño, Alias Pollito, me dijo, es que me dijo doctora que usted lo hacía no sé cómo, mira, ahorita te mando una foto, y le hice una foto de secuencias de cómo lo veo con Dios, de acomodo y todo. Ya para las que tenemos manos chiquitas está muy bien esto. O tienen esta otra opción. Aquí el relajo son los empaquitos y eso, pero eso ahorita luego platicamos. Pero para eso es esto. También nos sirve la de 600 a la grande para hacer la captura. Dependiendo del tamaño, yo uso la de 170 para cuando tengo que congelar o descongelar ovocitos porque me da el tamaño. Uso la de 300 para congelar o manipular los embriones, o para congelar y descongelar ya los blastos porque están muy grandotes. Entonces en la de 170 los apachurro, es decir, para eso es cada uno de los tamaños. Y vemos todo lo que ustedes ocupan. ¿Cuál es la importancia de todo lo que ustedes están haciendo? El PVP, por ejemplo. El PVP, si se fijan en la bolita, hay una parte donde ponemos PVP. Yo pongo una bolita de PVP y la conecto con otra para que nadie. Yo creo que varios lo hacen así. Pero el PVP lo que nos está haciendo, aunque es, entre comillas, un tanto tóxico, pero ese PVP que venden ustedes y todos los demás es isotónico, es decir, tiene cierto medio. Lo que hace es que aumenta mucho la viscosidad. Entonces los espermatozoides, aunque sí nadan rápido, pero se detienen tantito. Entonces si no los tienes que andar corriendo de que pasa y lo alcanzas a pescar por allá con el micromanipulador, se detienen un poco y ahí puedes inmovilizarlos y es más fácil trabajar con eso. Para eso es el PVP. El aceite, como les decía, y lo importante aquí es esto. ¿Se fijan cómo aquí está succionando y deteniendo? Pero no está maltratando el citoplasma. Y me está deteniendo esto. Aparte esto está rojo. Sí me está deteniendo y agarrando, pero no me está deteniendo con uñas y dientes aquí. ¿Qué es lo importante de las pipetas? El 99.9% de todos los biólogos en México usan las pipetas angulares. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerlas, este angulito va a hacer que esta parte que se ve así angulada, entra aquí el espermatozoide, no se ocupa en este pedacito, entra y es más fácil moverlo. Y aparte los microscopios como vienen, si no están muy anguladas, no caben las cajitas. Yo soy la única que las usa rectas. Sigo peleándome con la angulación, pero bueno. Pero una parte también es importante, es la punta de la parte del ICSI. Y aquí otra vez tenemos que ser muy precisos. Si ustedes se ponen a ver en internet las diferentes puntas de las diferentes marcas, algunas sí son como agujas, y algunas como estas, si se fijan, la suya tiene un puntito en la punta. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que este puntito me logre perforar la zona y que me deje entrar, pero aquí yo no quiero que me maltrate el ovocito. Y tiene, si se fijan, el bisel está en diagonal. ¿Por qué? Porque como está volteado así, yo voy a pescar el espermatozoide, voy a absorberlo y va a pasar suavemente. Si yo tuviera este bisel muy grande, se pierde la presión o estaría yo golpeando aquí el espermatozoide por todos lados. Entonces esa es la parte importante de eso. Ahorita al final les concluyo más o menos cada uno de los productos. De ahí ya logramos la fertilización, ya llegamos con la parte de que se empiezan a dividir y los diferentes estadios, como ya les había platicado, y ahí entran los medios, porque cada momento pues vamos a tener requerimientos diferentes. Y también entra la parte de todo esto que estábamos viendo, pues obviamente, pues si le dan la mejor leche al bebé, pero la deja, digo, depende del bebé que se acomode, ¿no? Porque creo que en Rusia los dejan la cuna allá afuera en medio del hielo y no, la verdad, vi varios reportajes de la gente que está acostumbrada al frío, a veces hasta la mamá se baña con el bebé recién nacido ahí donde está haciendo el jardín todo velado, dices, no hombre, también que tengo menopausia, pero ni siquiera no. Entonces tenemos que tener una cunita, calentitos, arropados, y esto es lo que nos va a dar, porque se acuerdan de la mezcla de los gases, ¿verdad? Es decir, esta es trigas,
Pongo la suya porque aparte de que es la que tengo yo y aparte es la que ustedes están trabajando, actualmente ya se usa más el trigas que ya nada más usar el CO2. Entonces el trigas es muy importante porque es lo que nos está haciendo que logremos llegar hasta el estacio de gasocistos de buena calidad. ¿Qué tenemos? Pues alimentarlo, la temperatura, ya se fija que está cómodo el bebé, es más, ya hay mecedoras hasta que solitos mueven a los bebés. Y ya que lo arropamos y se dio todo el desarrollo embrionario, nos vamos con los catéteres, vamos a transferir estos embriones. Aquí me voy a alargar un poco más porque creo que es de lo que más venden. Y generalmente ya cuando nosotros estamos hablando de que está preparado, pues nosotros ¿qué forma tenemos de verlo? El endometrio. Tiene varias capas el útero. El endometrio es la parte de aquí interna. Generalmente aquí se ve una rayita o no se ve nada en tiempo normal. Cuando está receptivo, se dice que se ve trilaminar por esto. Se fijan, tiene 1, 2, 3 rayitas. Y empieza a estar más grueso. Ese es el momento en el que nos dicen, estoy listo. Desde un punto de vista de clínico. Ajá, entonces ya que tenemos los embriones, los vamos a tomar en el catéter, los vamos a pasar al útero y los vamos a dejar aquí en un punto muy específico. Dejamos ahí los embriones. ¿Qué sigue? Bueno, pasos para realizar la transferencia. La primera parte es el doctor. Y creo que Miguel Ángel se acuerda muy bien cuando hicimos un taller de catéteres. De catéteres, sí. Un congreso, ¿no? Iztapas igual también. Le dije que me apoyara con los catéteres. Creo que acaban estando más doctores que biólogos, ¿verdad? Hay un relajo con ciertas cosas. Y yo hice una práctica de emergencia porque Michael Santos, que en paz descanse, se le fue la onda con Paloma y se llevó los microscopios. Entonces dije, bueno, pero como entraron los doctores, les voy a enseñar qué tal uno. Entonces agarré unas cajitas, unos ceniceros, agua y había sobrecitos de Nescafé. Entonces concentré el café y en el agua sola puse todo este sistema y les enseñé a disparar para que no dispararan y saliera botando hasta por allá eso. ¿Por qué? Porque nos va a causar un embarazo hepático, ¿verdad? Entonces lo primero es el doctor, que sepa hacer la transferencia. Después de que todos nos matamos en el laboratorio como locos, si el doctor no sabe hacer la transferencia, lo matas. Y esto es algo que tienen que ver antes de qué posición tiene el útero. Aunque todas las fotografías son rete lindas, hay algunas que tienen el útero peor que la carrera de Cuernavaca cuando yo era niña, es decir, todo, como las calles de México ahorita, todos chuecos, todos así, y es muy difícil a veces pasar el catéter. Entonces tenemos que tener conocimiento de cómo está el útero antes para saber qué tipo de catéter vamos a ocupar, si a veces necesita anestesia la paciente. ¿Por qué? Porque puede ser un tanto doloroso, o necesita anestesia porque habemos alguna cuchilleta y entonces nos toca y ¡ay! Entonces mejor que se duerma y que no sienta nada, ¿verdad? Entonces tiene que ser transferencia atraumática y en un lugar adecuado. ¿Por qué es importante? Bueno, aquí también la parte del biólogo es importante, ya escogimos cuál es el más guapo. Ajá, tenemos que estar nosotros absolutamente concentrados y tenemos que hacer la carga correcta del catéter. Ajá. Entonces nosotros tenemos que tener también esa facilidad, por eso son medio transparentes los catéteres y muchas veces somos nosotros los que llevamos, pasamos por la guía y hacemos eso. Nosotros nos toca la selección y la carga adecuada, pero también estamos manejando los catéteres. El ultrasonido hoy en día es indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar cómo es el endometrio, hasta dónde llega, porque ese es el fondo, rectificar el ángulo, porque se fijan aquí está así como medio curvo, y entonces no podemos tocar el fondo cuando estamos haciendo la transferencia, porque si tocamos el fondo, estimulamos el útero y empieza a haber contracciones. Y aunque sean muy pequeñas, nos empiezan a hacer el embrión de aquí para allá. Posición de depósito es muy importante entonces para no tocar el fondo, pero dejarlo, generalmente se deja como 1.5. Medir la cavidad obviamente desde antes y ya estamos viendo de dónde a dónde lo vamos a dejar. Alcanzar a visualizar el catéter es indispensable. Y se requiere de la vejiga llena, obviamente porque estamos hablando de un ultrasonido, pero tampoco tan llena que nos esté aplastando y nos cambie la posición del útero, ¿verdad?
De hecho, creo que este año va a haber algo de taller de esto con ultrasonido también en la NMR, que iban a traer de la ASRM unos simuladores para los doctores. ¿Por qué entonces les empiezo a poner estudios? ¿Por qué? Porque hay transferencias fáciles y hay transferencias difíciles. Ahora, cuando hablamos de la diferencia de transferencias fáciles y difíciles, hablamos de la posición y de las características del útero, no de qué tanta lujo o qué tanta experiencia tenga el médico, son diferentes. Y vemos que sí hay una diferencia importante entre cuando en este estudio, que es un poco viejito, pero sí vemos que hay una diferencia significativa entre las tasas de embarazo clínico. Entonces, la dificultad nos va a decir qué catéter usar, cómo usar ese catéter. La experiencia del médico es bien importante, si necesita anestesia, y algunas veces hemos tenido que requerir cierto grado de dilatación. Y eso, o puede ser de plano de un dilatador que cuando yo los veo hasta mí me da cólico, o para eso están los obturadores, ¿verdad? Sí, no digo, bueno, yo nada más los veo y me lo imagino y bueno. Entonces, la experiencia del médico es increíblemente importante. ¿Por qué? Y es lo que les decía, hay unos simuladores que creo que van a traer al Congreso, donde ya el doctor, pues nada más lo ve aquí, pero con el ultrasonido van viendo si entra, no entra, cómo entra. Hay diferencias importantes entre médicos y eso es como todo, es decir, fíjense cada quien cómo agarra la pluma y todo el mundo va a agarrar la pluma de una forma completamente diferente. Esperen un poquito. Estoy dando una plática, te marco en un ratito, ¿sale? Gracias, Ray. Entonces, cada quien agarra la pluma diferente y a unos ven que recargan la pluma con todo y otros ven que apenas se ve y en las películas de detectives arrancan la hoja de abajo y le ponen la visita y dicen, ¿ok? Bueno, pues es lo mismo con esto, es decir, cada quien tiene como, ahora sí que su toquecito especial y hay que aprender nosotros como biólogos, estamos viendo cómo está funcionando, no está funcionando, etcétera, que sabemos un poco más de la física de esto, es decir, pues hazle así, hazle así, oye, siento como que lo metiste mucho, siento que le diste muy duro, o de plano los que les tienen mucha confianza es, oye, pareces carnicero, pareces d'Artagnan, mijo, si no es para darle, hay que con cariño, o estás ahí y empiezas despacito, tranquilo, de acá. O también es cuestión de la enfermera, la señora se empieza a poner tensa y aprieta todos los músculos de su cuerpo. La enfermera tiene que ir darle la mano y decirle relájese, cuéntele un chiste, póngate a rezar lo que tenga que hacer, porque inmediatamente cuando aprietan todo el cuerpo también nos están cambiando la posición de transferencia. Importante por eso que tengan ya sea un simulador muy tecnológico o unos muy simples. Y hay que estandarizar la técnica. Si en un centro hay varios médicos, aunque yo diga que soy muy bueno y el otro también, no es necesario. ¿Cómo hice que eso funcionara en mi centro? Bueno, aquí hay diferentes médicos que tienen diferentes años de experiencia. Y les medí el sistema 1 y el sistema 2. Sistema 1, este trabajo está publicado, y eso es algo que también yo modifiqué de sus catéteres hace mucho tiempo. Ahorita les explico lo que modifiqué, pero el sistema 1 es con guía y el sistema 2 es sin guía. Y entonces nosotros vemos cómo es el sistema 1 y el sistema 2 y vemos las tasas de embarazo. Cada médico se va a acomodar con la que quiera. Pero si ustedes ven, con el sistema 1 no da una y con el sistema 2 le va re bien. Aquí al revés y aquí está así. Y estos médicos que son los que más experiencia tienen, les va igual con los dos sistemas. Entonces la experiencia del médico sí es bien importante, pero a todos los obligué a estandarizar el sistema. Van a usar el sistema 1 y van a usar el sistema 2 y lo van a usar así como les estoy diciendo. Entonces, cuando todos los médicos usan el mismo sistema en el mismo centro, obviamente, y estandarizan como tienen que hacerlo, vamos a evitar el que avienta la guía hasta allá, o el que lo hace muy despacio, el que se hace, el que lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que publicamos hace ya varios años, ni me acuerdo cuándo. Y hay algo que es bien importante dentro de los médicos: intervalo de práctica. Puede que yo tenga 30 años de experiencia haciendo algo, pero ya todos hemos oído hablar el famoso dicho que el que sabe, sabe y el que no sabe, ¿verdad? Entonces, a veces el jefe ya empieza a meterse en otras cosas, obviamente,
y entonces se mienta a mandar al adscrito o al residente o al que sea, y entonces uno pierde práctica, que es como andar en la bicicleta o en patines. Yo pude ser buenísimo, es más, yo competí en natación y ahorita le doy una vuelta al alberca y me hago a la mitad porque no he practicado, ¿verdad? Entonces, también el tiempo que esté seguido de que estemos practicando la condición física, con más de días de práctica, es decir, 20%, pero no creo que lo puse al revés. Pero cuando ya tienen el intervalo de práctica que sea de menos de 10 días, que por ejemplo hagan 1 o 2 transferencias a la semana, la tasa de embarazo aumenta significativamente. Cuando hacen una transferencia hoy, dentro del mes otra, pues si lo saben hacer, pueden ser muy buenos médicos, pero a la mera hora, como no estás practicando, y aparte no todas las guías son iguales, pues tienes que practicar en diferentes formas. Lo que les decía yo de los dispositivos es eso, no necesitan tener el simulador del planeta. Esta es una idea que me rodé de YouTube y que a veces hice con mis nietos, porque esto es simple silicón que lo combiné con agar para hacer gelatinas, que si lo haces muy duro, pues también puedes simular la suavidad o la dureza que tiene esto, lo puedes poner de colores, etcétera. Es algo muy bueno para que jueguen los niños, pero ya ven este salvaje, lo mete así. Sí, lo quiero meter. ¿Qué sucede? Que nos está causando aparte también pequeñas lesiones. Y estas pequeñas lesiones, aparte no solo nos está aumentando las contracciones, sino pues si le dio muy duro al mendigo acá y una gotita de sangre, pues ya sabemos el sistema de complemento de la sangre y etcétera, y no reconocen el embrión y una serie de cosas. Entonces, no necesitan la cuestión más complicada del mundo. Ser creativo también es importante, lo que les mencionaba yo al principio. Sabes 2 cosas, pero conéctalas. Como le hice yo con el anillito de ustedes, que los puse ahí y ya todo el mundo me ha preguntado por mi maravilloso anillo, pues vamos a ver qué inventamos para que practiquen. Digo, esto se ve medio fodongo, pero bueno, podemos hacerlo un poco más sofisticado cuando aprendamos a hacer moldes y no lo esté haciendo un niño de 8 años. Mi nieto dice que él va a ser científico, entonces tengo que estar haciendo esto. Este estudio es de hace 1000 años, que es donde nos demuestra también el día de la transferencia. Y es por lo que se hablaba de que a lo mejor el día 3 no funcionaba tan bien y le echaban toda la culpa al laboratorio. En cierta forma sí, porque en el día 3 pues vemos que están 8 células, pero no hemos visto si va a llegar a blasto. Pero también son las contracciones. Si nosotros vemos a mayor tiempo de que se hizo la captura y se va a dar la progesterona, las contracciones van a ir disminuyendo. Que es lo que nosotros también queremos, que va a ser el momento de la implantación. Y esto es lo que nos está mostrando también la diferencia del ritmo de contracciones. A mayor número de contracciones, es decir, más temprano que lo hagamos, también pudiera ser que pueda ser un poco más traumático. Lo importante aquí es lo que están viendo. Vean cómo se ve, cómo van llegando. Ya llegó ahí. Y en el ultrasonido nosotros estamos viendo la punta exactamente dónde va a llegar, y cuando hace el disparo se ve como una sombrita más, y esa sombrita más es el medio donde viene el embrión, y eso también depende de la presión de la jeringa. Y de repente, ya una vez dejándolo ahí, de repente nos seguimos, y puede que el embrión tiene mucho medio, y es donde yo hablo de es importante también el catéter con la carga, con el biólogo, porque si tiene mucho medio, pues va a tener un lugar más como para tener más movimiento y que no quede en la posición que tiene que quedar. Por eso les digo que es me voy a extender mucho con los catéteres. ¿Qué necesitamos para los catéteres? Que sea suave, ecogénico, con guía, con accesorio. ¿Por qué suave? Porque tiene que ser atraumático, obviamente. Si tenemos una punta que está medio rasposita, que tiene una rebaba por ahí, pues no nos va a funcionar, ¿sí? Ecogénico, porque pues bueno, si estamos haciendo un ultrasonido tenemos que ir viendo por dónde está. Guía, como les dije, hay 2 sistemas, entonces cuando yo lo hice muy al principio de los tiempos, y creo que muchos de ustedes a lo mejor estaban por acá, los primeros catéteres que trajeron ustedes venían así. Viene una guía acá con viene pegado, porque estas rayitas es una medición, como midieron el útero, eso sí ya lo saben. Digo, ya se empezó a usar obviamente el ultrasonido, ya no se necesita tanto, pero esto da un poquito de rigidez para entrar sin ser muy traumático. Y ya aquí venía la punta y ya nada más lo metían, inyectaban
aplicaban y ya. Pero nosotros al principio, cuando teníamos unas transferencias como medio complicadas, empezamos, pues no tenemos esto, no tenemos aquello, ¿cómo le hacemos? Y pues mi jefe y yo ideamos y dije, le dije, yo voy a abrir el catéter, me voy a poner los guantes, voy a agarrar esta que viene acá adentro, que es realmente el catéter, y me voy a quedar aquí como estatua, para que no se contamine. Y mi asistente le va a pasar esta guía y ahí sí va a poder usted hacerlo bonito, con calma y que vaya pasando, sin que yo tenga aquí los embriones que se me vayan a perder en algún momento, que apachurre la gente. Ya que pasaba esta guía y que ya la medio visualizaba por las rayitas, entonces yo ya me daba la vuelta, metía yo aquí la guía y entonces ahora sí ya se visualizaba. Al principio de los tiempos no eran ecogénicos. ¿Qué hacíamos? Así dejábamos una burbujita de aire. O irán a Orlando. Creo que todos conocen a Orlando. Es un encanto. Está loco, pero es lindo. Y así viejitos como él insisten mucho con la burbuja y hay muchas teorías. Pero la burbuja principalmente era para que se pudiera ver con el ultrasonido. Como ya es ecogénico ya no hay problema. Pero entonces ya íbamos viendo por dónde iba y entonces ya decíamos, pero obviamente no fui a la única que se le ocurrió, ¿verdad? Algunos médicos que llegaron les platicamos cómo lo hacíamos y algún otro en algún otro lado se les ocurrió, pues ustedes empezaron a hacer eso, ¿verdad? Digo, ya en la fábrica original dijimos que bueno, que se les ocurrió también porque me vuelve lo que estar aquí parada hasta que el doctor lo logró y ya me acalambré y todavía no acaba de pasar, ¿verdad? Y todavía más emocionante, ya tienen el obturador. Y entonces con el obturador agarran esta guía, ponen el obturador que está un poquito más rígido, pero que no es una cosa así muy dura, y ya van con más calma a pasar el cervix. Ya pasando el cervix ya podemos mover esto, y ahora sí yo llego con mi guía sin que se llene de sangre y que haya tantos problemas. Por eso son muy importantes los accesorios. Y aquí pues vemos la diferencia que se da entre estándar y ecogénico. Si nosotros usamos un estándar, tenemos aquí 41% y aquí 54% de embarazo, y esto estamos hablando de médicos expertos, ¿eh? La implantación de 23 a 37, obviamente pues va a haber embarazos ectópicos, aquí hubo uno, pero realmente no hay diferencia significativa. Hay diferentes tipos de catéteres ecogénicos. El suyo, que es Ecotip, que es la punta, y está el Wallace, que es ecogénico todo. Ahorita vamos a hablar porque es bueno uno y porque es malo el otro, y el punto es ir viendo cómo vamos a hacer todo esto. Entonces, como ven, por eso son importantes los accesorios, porque yo pasaba esto y me tenía que quedar atorada con esto. Algunas veces, muy raras, creo que sí han sido 3 en todos los 30 años que han tenido que usar dilatador, pero realmente no. Y lo que ustedes tienen aquí, que es el obturador, o algunos vienen con esto, el obturador, entonces pasan la guía por el obturador, ya que está acomodada, sacan este y entonces yo llego a poner este. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo todo ese paso cuando son transferencias muy difíciles. ¿Hasta aquí tienen una duda? Porque de aquí ya vamos a pasar a sus productos. Concéntrense. Bien pensado todo. Vayan al baño. Sí, Yo voy por un cigarro. Sí. bueno, pues así. Yo quiero un poco más de café. Esperemos que sí. Una chica superpoderosa. Ahora, si quieren echar sus cigarritas también. Te mandé un correo y me responde Charlie. Sí, ya vi. Hay que le rehacerlas. pido las cotizaciones nuevamente. Que las haga su centro. Y ya para que les mandemos igual las 3. Ahorita le pido, te voy a reenviar las 3 que me pasó. Ese es, quedó en el Pemex, ¿no? Está en Pemex. Sí, porque estaba en el norte antes, Estaba en el norte, ya antes no de sé. Xochitl. Xochitl. Así es. Y Panem, Teposteco. Mi amigo Xochitlteca. Xochitl-Teca. Sí, pero si te digo Necio. Xochitlteca. No. Mira, eso Ya es le veo. importante
Hasta que cerremos algo, Asistentes tienes pago. Oye. Que nos mande los documentos para ir tramitando. Oye, ¿ya captaste por qué pelean los obturadores? Sí. Sí, porque no cuestan mucho, pero... Sí, pero si no hay, no hay, Miguel. No, sí, no, claro, pues sí. ¿Cómo le hacemos? Aunque No. le pelees, no hay, no hay. Pues, ¿qué? No, pero yo digo, o sea, Si son Son la importantes. importancia, ¿no? Entonces, si no lo tenemos, pues... Y es Ya no como el podemos guardia. hacer, ¿no? Si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Ya estaba el otro Chicos. trámite, ¿no? Estaba en Estaba- el guardia, ¿no? Sí, ¿Tú sabes cómo va? Pues, entiendo, se metió como desde hace 2 meses, 3 meses, ¿no? apenas. O sea, debería de estar saliendo. Es que lo pues, pidió hace ya, como pero 3 no sé. años. Sí, pero debería de estar saliendo, pero ya no sé cómo va. Sí, hace 5 años se A descontinuó. ver, le voy a preguntar acá. Ah, claro, a ver. Por el Esperemos. momento solo que sí. tenemos rectores. Ella dijo que... Porque lo estaban, creo que lo metieron con un autorizado o algo así. No sé, no entendí. Que bien debería eso. ser 3 meses. Entonces dijo que eran como 4 meses. O sea, que iba a ser rápido. Pues está bien, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay. Fíjate, ese producto, ese que dice de la gomita, tiene años que lo descontinuó Cook, pero como Cook me mandó así cajas de muestras, pues yo se las regalo a la autora, porque es la única que las utiliza. Una y otra creo que de Mexicali o algo así. O sea, las voy dando, pero realmente nunca las vendimos, nunca en la vida. Cuando trajimos las muestras y las estaban probando es cuando Cook dijo, ya, no va a haber y Fleximate, se llama Fleximate. Entonces, bueno, Sí, luego ya ves que apenas estamos en la plena promoción y nos los quitan. sí, por ejemplo, ¿Tienes la última lista de precios que se le dio a Médica Sur? La que está vigente ahorita. Ajá. Me la puedes mandar. Para ver porque hay un proyecto ahí detenido. No lo que me comentaba. Pero la lista Pero está los autorizada. precios están autorizados. Ya los precios ya están Sí, autorizados. sí, ya. nada más El para proyecto saberlo. detenido tiene que ver más con, es de servicios integrales, Integrales. que es Ah, otros es precios. diferente. No tiene nada que ver Sí. con eso. Ah, perfecto. Servicios Sí, integrales. es el servicio integral que es esos otra que hay cosa. que ver con Carlos. Algo así. ¿Cuál es la? No sé si quién tenga la última, porque se entregaron varias propuestas de servicios integrales, Ahorita le pero preguntamos. esa O es Abel, ¿no? totalmente diferente. Es que A ver, pero ya lo platiqué y no lo en tiene. la última entiendo que fue Abel y Federico. Sí. Yo ya no he estado en esas últimas. Yo lo que nada más revisé fue la de los precios, pero de consumible, que eso es diferente. Y ahí sí fuimos Carlitos y yo, y que de hecho no nos querían autorizar Porque estaban esperando los servicios. esperando la otra. Ya cuando la le digo, oiga, es que ya eran casi 3 meses, iban a ser No mezclen, hay que poner manzanas con manzanas. lo dijo 2 Raquel. meses, sí, y le digo, pues doctora, es que como que son 2 cosas diferentes. Y ya solita dijo ella también, dice, es que yo esperaba que salieran las 2 cosas a la par, pero pues lo otro como que todavía no.